están viendo en nuestro cuarto programa del Espacio CERVES. Estoy aquí con mi compañera Macarena Torres y también hoy nuevamente contamos con dos grandes invitadas que nos estarán comentando un poco sobre lo que ellas hacen, quiénes son, etc. En esta oportunidad las invitadas son Sharon Hurtado y Catherine Leighton. Las saludamos y bueno, vamos a comenzar inmediatamente con nuestra primera sección, que el nombre de la sección es ¿Quién es? Y las dejamos el micrófono a ellas para que ellas mismas se presenten y se definan a sí mismas sobre quiénes son, más de una forma quizás un poco como más introspectiva, porque nosotros las vemos desde afuera. Así que bueno, le damos el espacio a Charo. Hola, buenas, me presento, soy Sharon Hurtado, tengo 22 años, soy deportista de halterofilia, actualmente campeona nacional en mi categoría. Yo soy también estudiante de la universidad, cuarto año de psicología, y trabajo aparte de mi parte deportiva y estudiante. Bien, bueno, misma pregunta para Catherine, ¿nos escuchas? Sí. Sí, bueno, nos gustaría que nos dijeran quién es Catherine. Bueno, yo soy Catherine Leighton, tengo 33 años, soy una mujer en el espectro autista, madre de 2 hijos. El mayor de ellos también está dentro del espectro autista. Soy de profesión relacionadora pública. Tengo varios estudios enfocados más que nada en educación, derechos, discapacidades y este tipo de temáticas en general, específicamente en autismo. Hace cerca de un año fundé el colectivo Neurodiversas de mujeres en el espectro autista, que supimos después del diagnóstico de nuestros hijos que habíamos sido toda la vida autistas y sentimos que estábamos un poco perdidas en el mundo. El diagnóstico vino como una respuesta. Bueno, y eso soy yo. Ya, genial. Bastante acotadas las respuestas. Sí, fueron acotadas. Sí, ambas. Bueno, en base a estas mismas respuestas que ustedes nos han dado, vamos a pasar a nuestra segunda sección que se llama Un café más a fondo. Comenzamos con Sharon. Tú recién mencionabas que eras una deportista de halterofilia. Sí, halterofilia. Ya, quisieras que nos hablaras un poco sobre cómo nació tu interés en este deporte o qué fue lo que pasó para que tú dijeras, no, yo me quiero dedicar a esto. La verdad es que yo empecé en esto de halterofilia porque yo quería empezar a hacer ejercicio. Estaba en cuarto medio, quería hacer algo distinto y un compañero me instó a poder empezar a competir. Me empezó a motivar y yo también me empezó a gustar el tema del deporte. De ahí estuve como dos, 3 meses más o menos practicando, que fue como una práctica así de técnica y todo eso, y empezó a gustar el tema de sentirme más fuerte, no sé, más en movimiento en verdad, que era lo que necesitaba en ese momento. Y así comenzó. Ahora llevo 6 años haciendo pesa todos los días, algo que es parte de mi vida prácticamente. ¿Cuánto es el peso máximo que has logrado levantar? Por favor, cuéntanos. El peso máximo, arriba de mi cabeza son 90 kilos. Fuerte. Hoy sí que rígido. Y en cuanto a esto mismo que tú dices, nos comentabas igual recién que eres campeona. Sí. Me gustaría que también habláramos más en profundidad en eso, en lo que fue para ti ganar esta competencia. También algo que hemos tocado en todos los programas de aquí es la poca cobertura que se le ha dado a personas, agrupaciones que han tenido logros súper importantes para la región, incluso para el país, que no se ha tocado. Entonces también nos gustaría como ahondar un poco más en eso. Sí, la verdad es que yo en estos años que he competido he sacado desde más o menos de los 4 años que compito, empecé a sacar podios, empecé a sacar lugares, y la verdad es que al menos acá en Antofagasta es súper poco, es poca la divulgación que se le hace al deporte
local, el deporte en verdad chileno también solamente es como que solo importa el fútbol y eso es como lo que más se divulga en verdad. Pero de los años que he llevado, para mí es como gratificante poder saber que puedo, con mi esfuerzo, con mi propio esfuerzo, de salir adelante, porque no tenemos mucho tampoco, como muchos recursos. Prácticamente somos nosotros mismos los que nos pagamos los viajes, prácticamente somos nosotros los que nos pagamos la comida, todo, en verdad. Entonces se hace difícil, pero es bacán poder pararte en el podio y decir, puta, esto es parte de mi esfuerzo, es lo que he hecho todos los días, es lo que hago todos los días y es bacán poder sentir esa sensación. ¿Tú cuando vas a competir vas sola o vas con un conjunto, una agrupación, tienes un equipo? Es un equipo. Acá en Antofagasta hay un equipo en el IND actualmente que es parte de Promesas Chile, que también formo parte hace 2 años más o menos. Empecé a formar parte de Promesas Chile y vamos con un equipo más o menos de 16 personas a competir. Igual es una cantidad no menor y me sorprende nuevamente lo que siempre me habla que no se haga como reconocido, porque es todo un esfuerzo que hay detrás de ustedes, porque como dice, ustedes se costean todos y no sé, siento que debería tener mucha más relevancia estas conversaciones que hemos tenido hoy en este programa. Claro. Me gustaría también hablar, que ya lo habíamos comentado un poco fuera de cámara, sobre que esto se ve, o yo pensaba también que era como quizás un deporte que participaban más hombres, pero tú nos dijiste que no, que en verdad ahora también hay muchas mujeres que participan de este deporte. Sí, cuando comencé éramos, como les había dicho, éramos 2 personas, 2 mujeres que estaban compitiendo por las pesas acá en Antofagasta, pero actualmente son más o menos 10, 12 niñas que compiten ahora y se ha hecho mucho más fuerte el equipo de mujer en comparación del hombre. De las 16 disculpa, Sharon, de las 16 personas que participan contigo que nombraste, ¿cuántas de ellas son mujeres? Entre 11, más o menos, sí, 11. Bastante. Somos muchas mujeres ahora. Un equipo de mujeres. Sí, somos un equipo. Qué bacán, igual que Sí. pase esto, que puedan más mujeres participar. Oye, Sharon, y bueno, tú comentabas que cuando empezaste recién eran 2, tú y otra chica más. ¿Alguna vez tú sentiste o viviste quizás, no sé, que te dijeran algo así como en mala, por así decirlo, por ser mujer y practicar este deporte? Sí, la verdad es que bueno, cuando quise empezar a hacer esto del levantamiento de pesas, yo tampoco tuve el apoyo de mi familia por lo mismo, porque decían que no era un deporte para mujeres, no era un deporte no sé, que mi cuerpo iba a cambiar, que me iba a ver como hombre, los típicos comentarios que se hacen. Y con los años también he tenido que escuchar de repente, no sé, que tengo la espalda muy ancha, que no sé, tengo las piernas muy grandes o cosas así. Entonces igual un poco fome escuchar o que aún ahora actualmente también siguen habiendo ese tipo de comentarios. Y no, es fome poder escuchar eso aún. Sí, pues súper, en verdad. Desmotivante. Es desmotivante, sí. ¿Cuál es el afán en el fondo de decir como cosas así? Sí, pero totalmente. Oye, Sharon, ¿y actualmente hay hay quizás próximamente alguna competencia que vayan en la cual participar o están centrados más como en entrenar? Sí, ahora me estoy preparando para el FENAUDE, que es una competencia de la universidad, en donde se compite el levantamiento de pesas y tengo 2 campeonatos nacionales a fines de noviembre y una Copa Antofagasta también. O sea, tengo varias competencias de aquí a fin de año. Disculpa, y dices que ahora viene una de competencia en la universidad. ¿En qué universidad estudias? En la Universidad Católica del Norte. Bueno, ¿y cuándo es la competencia que va a ser aquí en Antofagasta? A fines de noviembre. A fines de noviembre. Sí, a fines de noviembre.
Ya, o sea, hay harto Pero panorama. Claro. sí, así Hay- que están todos invitados a ver Sí. el Genial. campeonato de la Copa Antofagasta. Igual bacán. un poco para adentrar nomás en lo que es este deporte, porque imagino que la mayoría de las personas igual lo desconocen. ¿Cuáles son los riesgos, los mayores riesgos que hay de practicar este deporte? Uf, múltiples, múltiples con la barra, los discos, uno igual tiene que tener como un cuidado y practicar bastante lo técnico, que al final es un deporte bastante técnico, entonces por eso se practica tanto, no sé, pues, las modalidades que son el arranque y el envión. Entonces, si uno no tiene esa parte técnica, puedes tener muchos accidentes con la barra. ¿Y cuáles son esas etapas que nombras del arranque y El arranque y el envión son las dos modalidades que nos evalúan en competencia. El arranque es un solo movimiento y el envión son dos movimientos. Es una cargada y un jerk, una tijera arriba de la cabeza. Sí, así como mostrárselo. Sí, porque tengo entendido de que incluso hay una ley de levantamiento de carga que es para las personas que trabajan, de que uno no puede levantar más de, creo que la tercera parte de su peso. Entonces que tú me vengas a decir que levantan 90 kilos, pues, cuidado, hay que tener cuidado. Sí, no. Es pura práctica nomás, pura práctica. Al final lo técnico supera la fuerza. Sí. El entrenamiento. Sí, el entrenamiento y el esfuerzo. Una parte. Bacán. Bacán es un deporte, yo creo que tal como tú dices, hace poquito quizás se empezó a hablar como de deporte como tal, pero me parece súper interesante, así que siento que hay como mucho que hablar sobre este deporte, bueno, y también sobre la participación que han tenido las mujeres y que van a seguir teniendo en este deporte. Me gustaría que ahora también pudiéramos hablar con Catherine. ¿Sí? Ahora vamos a pasar con usted en esta sección de un café más a fondo. Bueno, usted mencionó que formó hace un año el colectivo Neurodiversas. Nos gustaría que nos hablara un poco sobre el por qué se inició este colectivo y qué es lo que buscan ustedes como colectivo. La verdad es que el acercamiento de nosotras al autismo fue en primera instancia por el diagnóstico de nuestros hijos. Ahí conocimos a la Fundación Yo Soy Autismo, de Apaño, y empezamos a hacer vínculos. En el fondo, en el autismo uno crea comunidad, y eso pasa mucho en las personas con discapacidad en general. Entonces, cuando llegó el diagnóstico, empecé a conocer otras chicas que también estaban dentro del espectro autista, y me pareció interesante fundar el colectivo, porque en realidad cuando tú tienes un diagnóstico, no sé, a los 31 años, a los 40 años, en el fondo te explica o le encuentras la explicación de por qué tú te comportabas de cierta forma en comparación con tus pares. Y eso le da mucho sentido también a la vida en sí. Entonces, nos interesaba plantear que hay un sesgo de género en el diagnóstico de las mujeres, que existen muchos mitos en general en el autismo, y que las personas no solamente son autistas hasta los 18 años, las personas nacen, van a desarrollar toda su vida siendo autistas y van a morir siendo autistas. Entonces, ¿qué pasa? En la primera infancia, cuando los niños van a las escuelas, tienen muchas dificultades en general. Pero ¿qué pasa cuando ese niño sale de cuarto medio y tiene que, ya es un adulto, y tiene que ir a una universidad, tiene que trabajar, encontrar un trabajo, quiere tener una familia, quiere tener sexualidad? Porque con este como mito de que las personas autistas son como angelitos, las personas creen que uno es asexuado, que uno está en un rincón aislado, y no. Personas autistas podemos hacer muchas cosas, pero de formas diferentes. Entonces ahí nos interesaba plantear esto, trabajar con la comunidad, con las instituciones, con las autoridades, porque hay muchas cosas que de repente las personas dicen, hoy, no sé, nos pasa como, ¿cómo se juntaron con tal diputado, con tal senador o con tal persona? Porque en el fondo, para que se mejoren ciertas condiciones, necesitamos que se creen políticas públicas,
leyes, programas y un montón de cosas. Entonces, de ahí nace la idea esta de tener colectivo, de visibilizar, de acompañar, también como mamás que somos como vivido muchas cosas y también informar a la comunidad, porque en el fondo todavía está este tema de que de repente es como, si es niño lo integramos y está bien, pero si es adulto nos parece muy raro darle trabajo, por ejemplo, o invitarlos a una fiesta, o que sean parte de. Entonces, sentimos que era importante decirlo, aún asumiendo que la sociedad muchas veces no está preparada. Entendemos lo que usted nos quiere decir y nos llama la atención algo que es algo que igual habíamos tocado, el tema de que, por ejemplo, ustedes se enteraron que eran personas neurodiversas por el diagnóstico de sus hijos. O sea, recién cuando a ellos les hicieron un diagnóstico, ustedes se pudieron dar cuenta de eso. Y me gustaría como tocar ese tema porque yo personalmente igual conozco varios casos que ha sido así, que a madres o padres han tenido que hacerle evaluaciones a sus hijos y resulta que al final se dan cuenta, tal como usted dice, que ellos también eran personas neurodiversas y nunca lo supieron y cuando lo saben, tal como nos dijo Emilia recién, como que pudieron darse cuenta y les Cobra sentido. Les hizo sentido muchas cosas. Sí, porque en realidad cobra sentido la vida. Yo siempre digo que yo siento que antes del diagnóstico sobreviví y que desde el diagnóstico en adelante comencé a vivir. Cuando uno habla con otras personas también le sucede un poco lo mismo. Cuando uno comienza el proceso de diagnóstico de los hijos, primero es súper costoso, los costos son muy altos, hay pocos profesionales, la respuesta pública no da abasto, entonces ahí uno empieza como con las sospechas que por lo general vienen desde la parte como escolar. Uno comienza con que lo típico que hay que hacer un test que es el A22, que sale como entre 80 y 100 mil pesos. Uno va a un neurólogo y, por ponerte un ejemplo, acá en Antofagasta hay 5 neurólogos infantiles y no te cobran menos de 50 mil pesos porque nadie atiende por FONASA. Entonces es súper costoso y ahí uno empieza a trabajar con los niños, a darse cuenta que es súper importante la terapia, hacer redes con otras mamás, con otros papás que están pasando por lo mismo. Existe mucho este tema de género, que es como la mamá que está al pendiente del chico y el papá que se desentiende. Hay papás sí que están súper comprometidos en los procesos de los hijos, pero es difícil. Entonces ahí uno empieza de repente a darse cuenta de volver a la infancia de uno y darse cuenta de que uno tiene como patrones de comportamientos en común. Yo recuerdo mucho que en su momento leí una entrevista de la BBC de Londres que hablaba sobre las mujeres diagnosticadas adultas y ahí como que me hizo el clic. Y después está como todo este tema social que a uno le dicen, ¿para qué te quieres etiquetar? ¿O para qué quieres saberlo? Y en el fondo es porque muchas veces las personas dentro del espectro autista se nos mal diagnostica o se nos diagnostica con comorbilidades, con depresión, con ansiedad, con trastornos de personalidad, que también pueden estar asociados. Una persona puede ser autista y tener un trastorno de personalidad, o ser autista y ser depresiva, pero siempre hace falta como ese diagnóstico. Entonces cuando uno tiene un hijo, la mayoría de las personas viven un duelo. A mí no me pasó eso, que es como el entender. Y en ese entender de repente uno dice, oh, ¿sabes qué? A mí me pasa lo mismo, o hay cosas muy similares. Entonces, igual, cuando a mí me preguntan, me pasa mucho que nos escriben al Instagram, mujeres en general que quieren saber el diagnóstico, y a mí me cuesta mucho recomendar profesionales de acá porque mi diagnóstico lo hizo con una profesional que era de Puerto Varas, por ejemplo. Porque hay muy pocos profesionales que se dediquen a adultos, entonces de repente ahí también creo que uno tiene que correr un poco la barrera, porque lo que haga uno de repente, hay cosas que no van a ser ni siquiera victorias o derechos para nosotros, van a ser para nuestros hijos o para los chicos que están naciendo dentro del espectro. Sí, así es. Y Catherine, con respecto a lo que tú recién habías mencionado, que es el tema del costo de las terapias, acá nosotros en el programa anterior tuvimos a una invitada que es Emilia, su hijo tiene TEA, y una de las cosas que ella también mencionó es el tema del precio de las terapias, que son demasiado caras,
en una región de Antofagasta, ella también nos comentaba que es una región donde hay muchos niveles de niños TEA, de personas TEA. Las terapias son sumamente caras, hay muy pocos profesionales. Quizás hay un abandono, digámoslo, de parte de las autoridades hacia hasta ustedes como agrupación y para las personas TEA. Yo creo que hay un abandono social completo que va más allá de las autoridades. Nosotros, por ejemplo, hace unos 2 o 3 años atrás, todas celebrábamos que terapia ocupacional entraba a FONASA, que íbamos a poder pagar un bono. Pero ninguno de los terapeutas ocupacionales que está atendiendo hoy día atiende por FONASA. Y terapia ocupacional es primordial. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que el profesional, claro, cuando uno habla con él dice, no, es que a mí no me conviene FONASA. Y uno lo puede entender. Pero en el fondo, mientras la salud siga siendo como algo dentro del mercado, esto a título súper personal, yo no estoy en contra del mercado, pero sí que se regule y más cuando tiene que ver con temas de salud. Por otro lado, la respuesta pública en casos de TEA son los COSAM, pero los COSAM muchas veces no tienen profesionales, no tienen las horas que uno necesita. En los consultorios no hay un acceso. Sí siento que han habido mejorías. Personalmente, hace algún tiempo estamos en una mesa, estamos trabajando con el gobierno regional porque hay un compromiso de un catastro de personas autistas, porque en el fondo, o sea, te dice, hay muchas personas autistas en Antofagasta, pero ¿cuántos somos? Mientras no sepamos cuántos somos, no van a haber programas ni políticas ni un montón de cosas. En el programa del gobierno hubieron ciertas señales, pero falta que se vayan concretando. Y mientras no se concreten, ahí hay un vacío gigante. Incluso está este tema de la ley, pero yo creo que lo primordial es que se empiece con el catastro. Que se sepa cuántos somos para, por ejemplo, ya con los números decir, no sé, necesitamos que existan más terapeutas, no sé, en FONASA, o necesitamos que la respuesta del COSAM sea otra, o necesitamos, como lo planteó en su momento en el programa del gobierno de Gabriel Boric, que hubiera centros especializados para personas TEA, que no sabemos en qué está eso, que se concreten. Yo creo que ahí hay un tema que hay que trabajarlo como sociedad, que se concrete este acceso, y hay un tema que, claro, que están las autoridades, están las organizaciones, pero entre medio también está el privado, porque en el fondo no sacamos nada con que se incluya en FONASA fonoaudiología, psicología, fonoaudiología o kinesiología si no van a haber profesionales que realmente entreguen las prestaciones. Qué importante lo que tú comentas, Catherine, del catastro. La verdad es que sí, pues es sumamente importante. Tal como tú dices, o sea, se habla de que Antofagasta tiene una gran cifra de personas TEA, pero ¿cuántos son? ¿Quiénes son? Desde ahí se podría empezar a trabajar en políticas y en cosas para las personas. Siento que por ahí quizás va saber, por ejemplo, los rangos etarios, saber si hay más mujeres o hombres, saber los niveles de apoyo que necesitan, porque en el fondo cuando uno habla a nivel 1, 2 o 3 de apoyo, o leve, moderado, severo, uno no habla de qué tan autista es, sino que uno habla de los grados de apoyo que necesita esa persona. Entonces, obviamente, hay muchas mamás que tienen que dejar de trabajar y un montón de cosas, que me incluyo, por sus hijos, porque ningún trabajo te van a aguantar que te estén llamando, oiga, sabe que su hijo se siente mal o está con una crisis y venga a buscarlo. Es súper difícil. Entonces, ahí es cuando entra la importancia del catastro. O sea, yo tengo un compromiso de vida, que de repente yo no me quiero levantar de la cama, pero digo, no, yo me voy a levantar porque en algún momento se tiene que hacer el catastro, aunque se me vaya la vida esperando eso. Para mí es como mi batalla, y también es algo que vemos en el colectivo, que es súper importante saber cuántos somos, y saber, por ejemplo, que un chico que esté a nivel 3 de apoyo va a necesitar siempre a alguien que esté ahí, lo apoye y lo cuide, pero también esa persona que lo cuida, lo apoya, va a necesitar acceso a salud, por ejemplo, mental, porque es un desgaste emocional para las mamás. Entonces, hay todo un tema social de por medio.
Sí, es como Exacto. lo que habíamos planteado con otra entrevista en otro programa, que una cosa es el niño TEA o la persona TEA, pero la persona está inserta en una familia, está inserta en una sociedad y en donde el entorno, por ejemplo, usted comenta en el caso de las mamás, también necesitan contención en cuanto a la crianza, Una a las educación, trabas, a la claro. educación. Hay todo un trabajo detrás también del entorno. Sí, porque por ejemplo a esta altura del año es como típico que de repente hay ciertos procesos que no se dan en la parte educacional y qué pasa, que las mamás le empiezan a decir en las escuelas, esto es vulneración de derechos. Y uno, claro, lo puede entender porque los equipos profesionales lo pueden ver así, pero la vulneración de derechos de repente, no sé, por ejemplo, que usted trae muy tarde a su hijo todos los días. Sí, pero usted no sabe lo que me cuesta que mi hijo se acueste el día anterior. O el tema con los hermanos. Hay muchos temas ahí y en esta época como que uno empieza a trabajar mucho con mamás que te dicen, oye, me están acusando de vulneración de derechos, me están diciendo que el otro año no le van a renovar la matrícula, eh, y es súper complejo. O de repente cuando conocemos otras chicas que están diagnosticadas, eh, decir soy autista cuando uno es adulto es igual, es complicado. Yo, por ejemplo, tengo mi credencial, pero mi credencial dice discapacidad mental psíquica. Y en pandemia, cuando teníamos que sacar los permisos y mostrábamos la credencial, de repente los carabineros o los militares se asustaban, porque asusta, porque la credencial en realidad, el autismo debería ser una discapacidad psicosocial Claro. o social neurológica. Entonces, claro, está el tema de los chicos que necesitan apoyo, las familias, porque uno está en una sociedad, está en una familia, pero también qué pasa cuando esa persona crece y quiere hacer su vida, o sea, qué acompañamientos hay. Hay una ley que es del 1% de personas con discapacidad que tienen que trabajar en las empresas, pero no se cumple, porque esa ley la tiene que cumplir el privado, pero no el sector público, por ejemplo. Porque siempre a las personas con discapacidad en general se les entregan trabajos como, y sin desmerecer, de aseo, de junior, pero hay gente que tiene títulos pero no puede ejercer porque una vez que entran al trabajo no están las condiciones. Entonces hay todo un tema social que conlleva, claro, autoridades, organizaciones, pero también en general lo que podemos hacer cada uno. Yo igual tenía una duda que me quedó boteando igual desde hace un ratito respecto a los diagnósticos y la diferenciación que podría existir. ¿Es similar cuando se diagnostica a un menor que cuando se diagnostica a un adulto? ¿Se necesitan los mismos profesionales o se requieren de ciertas diferencias? ¿Se requieren de ciertos recursos que para uno sí y el otro no? ¿Nos puedes contar un poquito más al respecto? Lo que pasa es que cuando son adultos tienen que ser profesionales que trabajen con adultos. El que te da el diagnóstico y te da el papel, el certificado, siempre va a ser o un psiquiatra o un neurólogo, pero ahí hay un psiquiatra o neurólogo infantil o de adultos. Y también está que en el caso de los adultos, por ejemplo, lo que necesitamos nivel 1 de apoyo, tendemos a camuflar. ¿Cómo Claro. te explico el camuflar? Uno aprende como por imitación, como cualquier ser humano, conductas que son socialmente Aceptables. aceptables, y aprendes que hay ciertas cosas que haces que no deberías hacer. Por ponerte un ejemplo, yo cuando era chica iba a la escuela y cuando volvía de la escuela yo entraba al baño de mi casa, me escondía en el baño y me ponía a saltar y me pegaba en esta parte de acá de la espalda contra la pared. Y mi mamá me veía y me decía que estaba loca, pues. Igual yo crecí pensando que eso era obviamente, es un tema que si yo lo hubiese hecho con mis compañeros se hubiera visto mal. Pero ¿a qué responde eso? A el sistema sensorial. Yo, por ejemplo, cuando salgo a la calle escucho todos los ruidos. Por lo general yo ando con audífonos. Escucho todos los ruidos, las luces, las voces, y, y ese como interactuar obligado hace que también uno se canse. Y la forma que uno tiene de regularse es mediante estereotipia. Que por ejemplo cuando los niños se mecen, o cuando saltan, o cuando mueven la mano, que eso también lo hacen los neurotípicos, pero se da más en el caso de las personas autistas. Entonces uno aprende a frenar eso, pero al frenar eso uno igual siente un dolor. Entonces, ¿qué es lo Claro. que viene después? Que uno,
o le da el burnout, uno se apaga. Y eso es súper complicado. Entonces, ahí tiene que haber un ojo súper clínico para ver si las actitudes de uno tienen que ver con eso. En el caso personal, por ejemplo, la psicóloga con la que hicimos el proceso entrevistó a mi figura referente de crianza, hicimos varios tests, el ADR, el A22. El A22 es un test que es para saber en qué nivel de apoyo uno está, que es 1, 2 o 3, pero este instrumento se aplica dependiendo de la edad. Entonces hay un módulo para niños de recién nacidos hasta los 3 años, si no me equivoco, de 3 a 7, de 7 a 14 y de 14 hacia arriba. Y ahí hay todo un trabajo, y después es encontrar a un profesional, a un psiquiatra o neurólogo que entregue este diagnóstico, y por lo tanto cuesta mucho porque la mayoría de los profesionales están abocados a niños y no adultos, y el diagnóstico por lo mismo es mucho más caro. O sea, yo en su momento subí una foto que decía que el 10% yo no me lo gasté en comprarme un plasma por un comentario que hizo una ministra, sino que me lo gasté en tener mi diagnóstico, porque es carísimo. Un profesional no te cobra menos de 25 o 30 mil pesos la consulta a un psicólogo. Y eso en un mes son por lo menos 100 mil, 120 mil pesos. Exacto. Más el A22, que vale cerca de 100 mil pesos, más la consulta al psicólogo o psiquiatra, que son 50 mil pesos más. El periodo que yo estuve con mi psicóloga fueron 3 meses. Entonces si lo sacas así como por bajo, son 300 mil pesos la psicóloga, 100 mil pesos el diagnóstico, el A22, más el certificado de la neuróloga, fueron 50 mil pesos más, 450, 500 mil pesos te sale un diagnóstico. Para que además después te digan, pero yo te veo muy funcional, tú hablas mucho y eres muy empoderada como para ser autista. Y ahí como que yo digo así como, no sé, así, a mí me pasa mucho con la palabra funcional, que yo siento que funcional son las máquinas, no las personas. Entonces es súper complicado el acceso al diagnóstico por el costo también. Bueno, qué importante todo lo que dice Katherine. Yo creo que esto igual nos queda como una crítica como sociedad, nosotros como personas, para en el fondo ver, entender y aportar también desde nuestra vereda precisamente en estos temas para generar un cambio y una conciencia, en verdad, encuentro yo. Sí, el importante igual es dejar de normalizar las cosas, dejar de normalizar las conductas y estar igual siempre con la mentalidad un poquito más abierta para, si es que en el día de mañana se te para enfrente una persona que actúa muy diferente a ti bajo tus propios parámetros, respetar y saber comunicarse, saber adentrarse más con las personas, comunicarse bien, y uno mismo también ser capaz de asumirse, de cuestionarse, asumirse y buscar ayuda en el caso de que digas así como, siento que me estoy privando de hacer esto, que siento como que por mi naturaleza lo tengo que hacer, pero me estoy privando porque no es bien visto a nivel social. El hacerse cargo, y creo que ahora igual es bueno dentro de todo que se está hablando mucho de salud mental. De que, por ejemplo, ya no esté tan mal visto el ir a un psicólogo o a un psiquiatra, entender que de repente, no sé, puedes tener algún tipo de tema de salud mental para lo cual vas a necesitar medicación y no por eso eres una persona que está mal. O sea, a mí me ha pasado que dentro de todo esto, y cuando estuve en su momento en campaña política, cuando fui candidata a constituyente, y de repente se me acercaba gente y me decía, oye, mira, ¿sabes qué? Yo soy bipolar y tomo estos remedios, pero yo no le digo a nadie porque es súper mal visto decir, oye, soy bipolar y tengo que tomar estas pastillas. Porque te cuesta todo. Entonces, en el fondo,
una de las mejores cosas que me dijeron en su momento una persona fue, ahora que usted sabe lo que tiene o lo que es, hágase cargo y con eso trate de no hacerle daño a los demás. Y yo me quedé mucho pensando en eso porque, claro, de repente yo miraba para atrás y cuando estaba en relaciones de pareja, de repente me decían, no sé, que era poco empática. Y, y claro, uno va aprendiendo todo el tema, entonces uno se da cuenta que de repente, en esos 30 y tantos años que yo no sabía que era TEA, de repente uno, las relaciones son súper complejas y de repente uno pasa a llevar al otro sin darse cuenta. Exacto. Entonces creo que ahí hay un tema de hacerse cargo, de estar bien uno, de entender que hay cosas que uno hace distintas, pero también el límite está entre lo que le hace daño al otro, en realidad. Que claro, yo podría haber sido muy sincera con mis parejas, no desde la maldad, porque era mi forma esa es mi forma de ser, pero ahí también uno va aprendiendo que hay ciertas cosas que uno tiene que ir modificando y todo eso se hace con terapia. Yo por lo menos siento que las expectativas de vida, de tener familia, de tener pareja, de tener amigos de los chicos que están siendo diagnosticados ahora en primera infancia, siento que va a ser mucho mejor que la de nosotros y espero que la sociedad sea un poco más justa, equitativa y que en el fondo se vean las capacidades por sobre las dificultades de las personas. Exacto. Qué interesante igual plantear harto y enfatizar harto en la salud mental, teniendo aparte a una estudiante de psicología, ¿verdad? Que son cosas que si bien últimamente se han vuelto parte de la escena pública, del diálogo, todavía falta mucho y depende, y quizás no depende de algo tan colectivo, sino más bien igual individualmente, partir de uno y es sumamente importante. Sí, también tomo las palabras de Catherine que dice del hacerse cargo. Entonces, hagámonos cargo cada uno de lo que puede hacer, como dije recién, desde su vereda. Y ser empático. Trabajar en la empatía. Y ser empático, en verdad, con todas las personas. Pucha, bueno, esto siempre nos pasa en todos los programas. Lo hemos repetido siempre. Lo hemos repetido siempre porque hablando, la entrevistada que hemos tenido hacen tantas cosas y tocan tantos temas que de verdad hablando entre un tema y otro se nos va el tiempo muy rápido. Así que bueno, vamos a continuar a nuestra tercera y última sección de este programa que se llama A las Mujeres, en donde ustedes como invitadas tienen este espacio, ya para ir cerrando, de poder decirle unas palabras de motivación, dedicación, etcétera, a las mujeres y personas que ven este programa. Así que vamos con Sharon primero y le dejamos aquí el espacio para que ella pueda decir sus palabras. Bueno, para todas y todos, les quiero decir que luchen por los sueños, luchen por sus metas, que las cosas no los limiten, que las personas, nosotros tenemos que buscar lo que nos encienda y eso. Motivar y luchar por los sueños en el fondo, de todo. Pese a las dificultades, las adversidades. Sí. Pese a todo. Bueno, le cedemos ahora el espacio también a usted, Catherine, para que nos diga sus palabras. ¿Qué le diría a las mujeres? En realidad, yo creo que últimamente he estado pensando mucho en eso, es que las mujeres vivimos mucho con culpa en general, las maternidades, las relaciones, todo el tema de la presión social que existe sobre nosotras y de repente no nos damos cuenta que los tiempos no son iguales para todos, o sea, de repente lo que uno no puede hacer a los 20 sí se puede hacer a los 30 o a los 40 y más que nada también el tema de hacerse cargo de la salud mental, tener un diagnóstico a los 30 o 40 años les puede cambiar la vida
les puede mejorar muchas cosas el entenderse, el conocerse, que puede ser algo que suena súper trivial, es un tema importantísimo para el resto de nuestras vidas. En general ser mujer es súper complejo, uno tiene el doble de dificultades, por más que suene súper cliché, pero siempre de alguna u otra forma se puede, y creo que en ese camino las mujeres tenemos que trabajar más unidas, porque esto que se ve como la sororidad, que suena una palabra súper linda, es súper difícil en la práctica. Entonces creo que eso es como una constante. Si pudiera pensar, hoy día estuve en un evento del Ministerio de la Mujer, estamos viendo como las principales barreras que tienen las mujeres, y creo que siento que es eso, como el tratar de vivir sin culpa, el darse cuenta que el reloj no es el mismo para todas, y en general, como decía, como había un poema que estaba leyendo el otro día por ahí, el no salvarse. De repente uno dice así como, ya, si yo estoy bien, chao. Pero de repente hay que involucrarse más socialmente. Pues a la mujer le cuesta involucrarse políticamente, socialmente, porque tenemos más barreras. Entonces creo que eso también es súper importante, no salvarse solo. Qué bien. Qué inspiradoras palabras de ambas invitadas que tuvimos el día de hoy. Bueno, también queríamos darle las gracias a ambas, porque el hacerse un ratito dentro de todas las cosas que ustedes tienen que hacer y el darse el tiempo de estar aquí presencial, de forma online, de hablar con nosotras, de hacer también, participar en este espacio en la comunidad, se valora y se agradece mucho. Así que muchas gracias a ambas por darse el tiempo de estar aquí hoy y de poder conversar con nosotras. Sí, un placer tenerla acá como invitada, que hayan aceptado la invitación, que se hayan dado el tiempo, como dice mi compañera, y ojalá que dentro de su círculo, de sus quehaceres, sigan contagiando a la gente de estas cosas buenas, de siempre darle su tip, de siempre su recordatorio, y entregar siempre... ojalá cosas buenas a la gente. Todo el mundo también tenemos cosas malas, siempre uno tiende a autodescribirse siempre con puras cosas buenas, pero hay que asumirse y siempre tratar de mejorar día a día. Y bueno, siento que todas nuestras invitadas que hemos tenido así lo hacen, así lo han demostrado, y de verdad muchas gracias. Sí, también muchas gracias a las personas que sintonizaron este programa, los 4 programas que tuvimos de este espacio célebre. Esperamos que ojalá se siga repitiendo y más adelante seguir teniendo a más mujeres, tal como dice el nombre, célebres, aquí en este estudio. Así que reiterar las gracias a nuestras invitadas, que les vaya muy bien, y también a nuestro público. Se agradece totalmente la invitación, de verdad.